Guillermo Heredia es el que está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas. Guillermo, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, por favor, es un gusto. Vamos a agradecerle porque además está con un estado gripal tremendo y aún así se hizo tiempo para venir con nosotros. Bueno, está llegando a sus instancias finales lo que fue el robo, la estafa contra un rincón de Nápoles. Bien, sí, ha trascendido a través de manera informal, a través de algunos diarios digitales. Inclusive hasta en Infobae aparece una nota de él. No lo había advertido, ya lo consultaremos para tenerlo presente. El acuerdo que ha habido sobre la tramitación del juicio, bien, y en este punto permítame hacer una aclaración porque de cómo se planteó la noticia genera ciertas dudas o interpretaciones equivocadas. A partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal se establecieron distintos medios de soluciones alternativas a los conflictos penales, ¿bien? Y que tiene que ver con conciliaciones o reparaciones integrales que extinguen la acción penal y que implica terminar ese juicio de una manera distinta al modo tradicional, que es el debate con una condena. Estamos hablando de los juicios abreviados, por ejemplo. No Bien. Durante la tramitación del juicio se puede decidir terminarlo de alguna manera alternativa o de la manera tradicional, seguir con el juicio y llegar a una condena. Bien. Los modos alternativos de resolución de conflictos son la conciliación y la reparación integral. Bien. Distinto el caso de lo que ha sucedido en este caso, que lo informa entre los denunciantes la empresa Un Rincón de Nápoles, en donde se ha acordado la tramitación del juicio, pero no se extingue la acción penal a través de algún modo alternativo. En este caso, las defensas y los imputados han acordado con la Fiscalía la tramitación del juicio porque se ha aceptado, bien, ha habido un acuerdo en torno a los hechos y a la imputación que se hacía. Vamos a ver entonces, para que vamos quedando claro. ¿Reconoce la responsabilidad o la culpabilidad en los hechos? En los hechos y la participación que se les imputó, y a partir de ahí se les solicita al juez la aplicación de una condena. Bien. Entonces, para que quede claro, ellos se han declarado culpables de haber cometido estos delitos. Ha habido un acuerdo en torno a los hechos que se le imputaron y a la calificación y participación que se le imputó, y se le solicitó al juez una audiencia en donde se expondrá esto y se le solicitará al juez que aplique una condena penal por su responsabilidad penal aceptada. Bien. Esa condena puede ser de cumplimiento efectivo o de cumplimiento condicional, dependiendo de ciertas circunstancias previas que dependen en torno en cada uno de los imputados. Entonces, ¿bien? Esto que se ha mencionado, un proceso abreviado, ¿no es así? Esto se llama, es un juicio abreviado, bien. Porque se evita las declaraciones de los testigos. Se evita la tramitación del debate, se acorta el juicio, bien, y se solicita al juez. Se reconocen los hechos, se reconoce la participación y se le solicita se aplique una pena. Bien, que es distinto al caso donde hay una reparación integral, en donde una persona, luego de que se inicia la investigación, entre las partes llegan a un acuerdo económico en ciertos delitos, bien, que tienen contenido patrimonial, y ese acuerdo es homologado por el juez y se dicta un sobreseimiento, ¿bien? Que es un caso total, no es este el caso al que estamos poniendo. Entonces, para que quede claro, tanto lo que eran empleados de cada una de las abastecedoras, como la gente de la empresa Un Rincón de Nápoles, que eran partes de esa estafa, como los que compraban las mercaderías, reconocen la culpabilidad en los hechos. Sí. Van a recibir una condena y esa condena la tiene que establecer el juez, que todavía no está acordado. Que todavía en la audiencia se expondrá y lo definirá el juez. Bien. ¿Eso cuándo será? Nosotros desde el Ministerio Público ya lo hemos solicitado a partir de las reuniones y acuerdos que se realizaron con los imputados y las defensas. No tenemos fecha aún de audiencia. Eso se estará notificando por la oficina judicial, entiendo, en el transcurso de los próximos días. Les digo, hoy me llamó la atención un hecho por el cual a una persona que había robado 3 Fernet, 2 vinos, un robo bastante, le habían dado 3 años
y 2 meses de prisión. Cuando hay estos acuerdos, ¿son mayores o menores a las penas mínimas o lo fija el juez en cada caso? Está vinculado al tipo de delito. Vinculado al tipo de delito, al tipo de a la modalidad comisiva, a los antecedentes que tenga cada uno de los Porque imputados le digo, y si por demás. 3 Fernet le han dado 3 años, algunos hablan de 30 millones, otros de 50, otros 100 millones. No es un cálculo lineal que tenga que ver con... No tiene que ver con plata. No tiene que ver con plata, tiene que ver con distintas circunstancias que deben ser evaluadas y que se ponderan y se discuten ante el juez de garantías, y el juez de garantía en definitiva es el que acepta esta propuesta. Guillermo, el hecho de que ellos hayan aceptado la responsabilidad en los hechos, ¿aminora de alguna forma la sentencia, la pena? No, esto solamente es un acuerdo que hay sobre el modo de tramitación de este juicio. Ahí reside el hecho de que sea un juicio abreviado, corto. Tal cual. Sí, es por eso la denominación. Juicio abreviado, lo único que se acuerda es la forma en que tramitará este proceso. No influye en la calificación del delito, por supuesto que no. Ni la decisión que tome el juez. No, por supuesto que no. Es importante porque sí le ahorra mucha plata y mucho tiempo a la justicia. Digamos, cualquiera de estos juicios, si fuera por la sustanciación de un proceso normal, tal vez lleva meses, y ahora que se pueda llegar a una sentencia cuando los hechos estaban hasta filmados, me parece lógico. Por supuesto que estas son algunas de las alternativas que se disponen para ponerle fin a todas estas controversias y que tienen que ver con la responsabilidad profesional muchas veces de las defensas y del Ministerio Público de entender cuándo estamos en presencia de un caso que merece ser tramitado en estas circunstancias y cuándo no. Bien. Vamos a otro hecho también que nos llamó la atención hace muy poco tiempo y que tiene que ver con esas estafas que sucedieron acá en San Juan con la venta de terrenos. Muchas veces un mismo terreno que se vendía en varias oportunidades y en otros casos terrenos que después no podían ser escriturados. ¿Cómo sigue el proceso? Bien, nosotros tenemos tramitando 2 causas en la unidad fiscal que por ahí son las que han tomado mayor relevancia, que una es la causa en donde los imputados eran Estorniolo y Galerano, bien, a través de distintas inmobiliarias, Casa Noble, Casa Lista y demás, y otra en donde los imputados eran Rubén Martín y Denis Robles. Ambas están en etapa de investigación penal preparatoria. En la primera que nombraba, en la que se conoce como Estorniolo, ha habido una audiencia hace una semana en donde se ha avanzado con un acuerdo de reparación integral, que este sí es uno de los modos alternativos de resolución del conflicto, en donde una de las partes ha reparado integralmente el daño causado. En este caso Galerano, tengo entendido que es el que ha reparado. En este caso ha sido otro de los imputados en otro de los emprendimientos. Bien. Y la causa de Rubén Martín y Denis Robles, ellos están cumpliendo la pena de prisión preventiva en el servicio penitenciario. El juez de garantías rechazó el pedido de la Fiscalía de una prisión preventiva y ordenó una prisión domiciliaria. Nosotros apelamos esa resolución y la jueza del Tribunal de Impugnaciones, la doctora Rosso de Balanza, revocó la resolución del juez de garantía y ordenó que la medida preventiva sea cumplida en el servicio penitenciario. Usted sabe, me parece absolutamente lógico. Y le digo por qué. Porque por robo muchos menores van al penal. Y acá es un robo grande el que le han hecho a mucha gente, si se comprueba los hechos. Digamos, los montos que estamos hablando son montos importantes. Hay mucha gente que tenía un sueño de la construcción de una vivienda que no lo va a poder ver. No solamente daño económico, sino daño moral también, ¿no? Bien, a ver, este tipo de medidas son medidas cautelares, bien, y que tienen que ver con los riesgos procesales que se presentan en la tramitación de la investigación. Por supuesto que todas estas pautas que ustedes indican van a ser ponderadas por el juez al momento de valorar una sentencia de condena, pero durante la tramitación de investigación lo que se pondera es el riesgo procesal que no puede vaya existir. ni a borrar pruebas ni se vaya a escapar, digamos. Es en el peligro de fuga y en el entorpecimiento de la investigación. Entonces, en la medida que el Ministerio Público logre acreditar alguno de estos 2 supuestos, bien, procede esta medida cautelar de
provisoriamente cautelar la libertad de estas personas a los fines de evitar la fuga y evitar el entorpecimiento de la investigación y que se avance con la investigación hasta, por supuesto, que se pueda formular la acusación. ¿Cuánto tiempo ha demandado hasta ahora ese juicio? Esa denuncia se formuló en el mes de noviembre del año pasado, luego de una investigación previa que se realizó. Se formalizó la investigación penal preparatoria en el mes de marzo, ¿bien? Y a partir de ahí se dictó la prisión domiciliaria. Luego, el 29 de abril de este año, la jueza del Tribunal de Impugnaciones concedió por 2 meses la prisión preventiva y es el plazo que desde la Fiscalía disponemos para intentar neutralizar todo riesgo procesal que había en la investigación y que tenía que ver con los contactos que habían con denunciantes, la influencia que puede haber sobre testigos y demás, y que ese plazo vence la semana que viene, el día domingo. Entonces, desde la Fiscalía vamos a pedir al juez de garantías, que hoy el juez de garantías es el doctor Fernández Causi, porque fue desplazado de la causa del doctor Montilla, a donde llevaremos una petición al juez y en razón de la cual se pedirá la renovación de esa prisión preventiva en razón de que los riesgos procesales no han cesado, sino que se han visto incrementados, atento a la cantidad de denuncias que han acercado a la Fiscalía desde que se celebró la audiencia hasta el momento en que podamos realizarlo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. La verdad que es un placer siempre recibirlo por la claridad en la cual nos brinda la información que creo que toda la ciudadanía siempre está esperando. No, por favor, ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos estos espacios para aclarar todas estas situaciones que se presentan en el trabajo cotidiano de la Fiscalía. Y a recuperarse de la gripe. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.